Para aprender los secretos del craqueo de software necesitamos conocer el lenguaje ensamblador primero. Este lenguaje requiere conocer a su vez la arquitectura básica de un ordenador. En concreto la arquitectura de los primeros ordenadores que se llama 8086. Todos los ordenadores personales actuales se basan en la arquitectura 8086. Los procesadores Intel y los AMD se basan en esta arquitectura. Los ordenadores personales se basan en la arquitectura von Neumann que divide al ordenador en 4 partes fundamentales: el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y los buses que conectan todo. La evolución siguió con los 8086 y después vinieron los 386, los 486 y los Pentium del año 1993. Así hasta los ordenadores actuales. Para comprender los fundamentos de un ordenador vamos a imaginar un ordenador sencillo de 8 bits de los años 80. Este ordenador tan solo tiene un procesador y una memoria. El procesador lee el programa que hay en memoria y lo ejecuta. El usuario mete datos, el procesador los manipula mediante las instrucciones del programa que hay en memoria y devuelve unos resultados por un periférico de salida. Este es el resumen muy simplificado de cómo funciona. Cómo se comunica el procesador con la memoria es gracias a que tiene unas patillas metálicas soldadas a la placa del circuito que se conectan con las patillas de la memoria mediante líneas eléctricas que pueden estar a 0 o a 5 voltios. Estas líneas se denominan buses. El voltaje representa a los ceros y unos lógicos. La patilla metálica del procesador denominada memory request activa a la patilla chip enable de la memoria y comienza a interactuar el procesador con la memoria. La memoria almacena números. Tiene unos espacios donde guarda 8 bits. Estos se denominan bytes o también palabra. Cada palabra de la memoria está asociada a una dirección numérica. Un chip de memoria puede soportar 2 operaciones: lectura y escritura. Cuando el procesador lee una palabra de memoria la almacena en un registro interno. Estos registros son almacenes de datos temporales. Es decir, lo que lee de memoria pasa a un registro dentro del procesador. En el procesador hay registros de varios tipos. Los hay de propósito general y de propósito específico. Un registro de propósito general suele guardar datos de memoria o resultados de cálculos. Cuando se programa en ensamblador se usan registros como operandos de algunos de los comandos. Sin meternos mucho en detalles sobre los registros, solo queda decir que suelen tener en los ordenadores de arquitectura 8086 un tamaño de 16 bits. Cuando se dice que un procesador tiene un ancho de palabra de 16 bits se está indicando el tamaño de sus registros y el del bus de datos. Los buses son de 3 tipos. Los que transportan datos, los que transportan direcciones de memoria y los que sirven de control. La memoria solo contiene números binarios. Algunos de estos números el procesador los reconoce como instrucciones que le indican una tarea. Una serie de instrucciones forman un programa ejecutable. Los ficheros .exe y .com son ejemplos de estos. Aunque el procesador entiende el lenguaje binario, para un humano es difícil programar en este lenguaje máquina. Por tanto se tradujo a un lenguaje más fácil de entender, que es el ensamblador. El ensamblador sustituye las instrucciones binarias en nombres fáciles de recordar para el programador. El micro está siempre ejecutando un programa detrás de otro en un proceso cíclico repetitivo. Esto lo hace continuamente a no ser que sea interrumpido por alguna señal de algún componente del ordenador o alguna instrucción no válida. Si esto ocurre, gestiona la interrupción y continúa con el ciclo de procesador.